Bueno, en principio, hasta hace muy poco eres diputado nacional. Te pregunto por esta negativa, contaba Noelia recién, de Juntos por el Cambio, de asistir a la convocatoria del presidente de la Cámara de Diputados. ¿Sugiere algo? ¿Te merece alguna reflexión? De ser así me parece una pena. Creo que no es momento de especular. Tenemos una instancia única para conformar una unidad nacional frente al coronavirus, a todo lo que estamos viviendo, y no asistir a una instancia de diálogo me parece un gran error. Por eso me parece que no hay margen para especular en este contexto. Y así como, digamos, el presidente manifiesta siempre, y lo ha dicho el 9 de julio mi amigo Horacio, es decir, para marcar muy claramente cuál es el registro de colaboración política que hay. En la provincia, que está siempre es más opaca en términos de la exposición pública, me refiero, ¿la colaboración con las fuerzas de la oposición bonaerense existen o es también en tándem con la reta por compartir territorio de circulación del virus? Hay coordinación, obviamente hay intendentes que son de la oposición y con los cuales permanentemente estamos articulando. Por eso me parece que es un tiempo para subordinar todas las tensiones que naturalmente existen, las procedencias, las miradas, las metodologías, a poder combatir todos juntos al coronavirus, ¿no? Me parece que no hay otra, no podemos estar especulando, viendo si sacamos una tajadita, 1 milímetro, el 2021, digo, si nosotros estamos pensando en la próxima hora, en el próximo día, en la próxima semana, digo, creo que esos son los tiempos hoy, lamentablemente, de la política por el contexto que vivimos. En general la coordinación es buena, puede haber algún caso descolgado, pero en general es buena. Esta, no digo hipótesis, sino ya una, tampoco digo decisión tomada hasta que no sea oficial, me parece que es muy prudente con esto, pero sí una idea muy desarrollada que tiene la ciudad de flexibilizar una serie de actividades a partir del lunes post cuarentena, post 17, digo, a partir de creo que es 20, el lunes 20. ¿La comparten, digamos, provincia va a ser algo parecido? ¿Ustedes entienden que hay que seguir siendo un poco más restrictivos? ¿Cómo se están llevando adelante estas conversaciones? Mañana una reunión, dicho sea de paso, entre Kicillof y Larreta, creo que es en Uspallata, en la sede de gobierno porteño. Sí, a ver, nosotros tenemos que evaluar cómo ha rendido este periodo nuevamente de restricción. Si es exitoso, por supuesto que está en la naturaleza de todos la posibilidad de bajar el nivel de restricciones o de rigidez en la medida de lo posible. Por supuesto hay que analizarlo en función de cómo evolucionen los números esta semana y que nosotros tengamos capacidad, luego desde el sistema sanitario, de poder absorber la demanda que se genera. Tendencia, a ver, Argentina, a diferencia de otros países que entraron de lleno en una curva muy empinada, logró achatarla. Pero la tendencia al alza es permanente. Sí, claro. Y hoy, a diferencia del primer aislamiento, hoy el virus nosotros lo tenemos ya circulando. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y en la medida de lo posible y con toda la prudencia y la responsabilidad, si podemos aflojar un poquito las restricciones, ¿quién no lo va a querer? Es más, Ivana, mira, hay una cuestión que es clara. El encierro y la restricción o la baja, digamos, de la actividad económica está en las antípodas de nuestra filosofía política y económica, ¿no? Son cuestiones que se dan en el marco de esta situación novedosa para el mundo y, por supuesto, para la Argentina. Cuando se especulaba al comienzo de la cuarentena, tiene una frase que por ahí era un poco desagradable para mis colegas, pero decía que en general yo veía a periodistas de la capital, de 10, 15 manzanas de la capital, decir qué sentían o qué querían hombres y mujeres de villas, barrio de emergencia, asentamiento de la provincia de Buenos Aires, donde solamente ellos, yo tampoco he ido y no conozco, alguno ocasionalmente. Y siempre me decían movimientos sociales, intendentes, curas, que había enorme aceptación de la cuarentena, muchísimo más en los sectores populares que en los sectores medios o medios altos. ¿Eso sigue así? ¿Sigue siendo así esa aceptación? ¿O se erosionó producto ya del paso del tiempo, de la caída de ingresos, etcétera? Hay una cuestión que es central, que es la responsabilidad de la ciudadanía en términos generales, ¿no? En términos generales y en los sectores humildes marcadamente, digamos. La vida de los sectores de clase media es distinta, ¿no? Hoy están pasando un montón de restricciones producto del encierro porque tienen acceso a muchas más posibilidades que los sectores humildes. Pero una persona humilde no cambió tanto, más allá de las posibilidades laborales, la changa y demás, pero en lo que es
la vida del día a día, el aislamiento es más de carácter comunitario y esos sectores no van a un restaurante, no van lamentablemente, no van a un cine, no van a un teatro, entonces hay un montón, o a un gimnasio en general, entonces hay un montón de cuestiones que hacen al esparcimiento que hoy los sectores medios tienen más restringido, que en los sectores humildes no ha cambiado mucho, pero yo destaco la responsabilidad en general de todos los sectores de la provincia de Buenos Aires y del país. Algo que también se dijo al comienzo, allá por los albores de marzo, a mediados de marzo, era que que el conurbano no resistía 15 días de encierro, ¿no? Sí, me acuerdo mucho de esa frase, colegas, periodistas, amigos, consultores, economistas, etcétera. Y algo que me dijo el otro día una persona muy cercana a Juntos por el Cambio, me dice, evidentemente algo aprendimos como política, decía, post-2001, que pasaron 4 años nuestros, decía, del macrismo, y 6 meses, más o menos, si querés 4 de encierro, pero 6 de pandemia, y la contención social, que evidentemente se creó, el trabajo comunitario, etcétera, permitió que no hubiera un fogonazo de estallido o algo por el estilo. ¿Viene por ahí la explicación o viene por otro lado? Porque es cierto, 4 años de Macri, 4 meses de pandemia... ¿no? La pre-pandemia y la, sí, bueno, la pandemia. Sí. A ver, sí, la situación respecto al 2001 es muy diferente, porque se generaron políticas de Estado en la Argentina previo al gobierno de Mauricio Macri que estaban tan arraigadas que no se pudieron retraer, algunas sí, lamentablemente, y además en el inicio del gobierno de Alberto y Axel la primera definición fue ir a asistir a aquellos sectores que habían quedado más postergados. Entonces, la tarjeta alimentaria, en el caso nuestro, el servicio alimentario escolar, que pasó de 1.000 millones de pesos de inversión mensual a 2.500 millones de pesos, más todo lo que se generó con la pandemia, el IFE y una malla de cobertura muy fuerte, la coordinación nación, provincia, intendentes y organizaciones, y un dato clave para mí, el entramado comunitario en la provincia de Buenos Aires es inmenso, en el conurbano digo en particular, hay mucha vida organizativa comunitaria y me parece que hay una gran conciencia y una muy fuerte articulación con el Estado. Quiero hablar en instantes sobre, como disparador, el caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, pero una serie de casos que sean a veces con policías comunales, a veces con la policía bonaerense, más estructural, pero no quiero salir un segundo de la parte económica. El 2001, porque mencionabas el 2001, digamos, Argentina atravesó el riesgo de de tener un estallido social como el 2001 con el catalizador que fue el triunfo del peronismo, o el 2001 está adelante. A ver, como te decía antes, son situaciones muy diferentes porque el grado de intervención del Estado ha cambiado mucho. O sea, nosotros en el 2001 veníamos de la década de los 90, de un retraimiento muy fuerte del Estado, y además, si se quiere, el gobierno de la Alianza había empeorado esa situación por la falta de pericia. Objetivamente yo no puedo predecir el futuro, nosotros trabajamos para mejorar las condiciones de la gente todos los días, o para que sean menos malas en el caso de aquellos que están pasando una situación difícil, pero creo que objetivamente las circunstancias son muy distintas. Noelia. Buenas noches, Larroque. ¿Considera que hoy por hoy, en la situación en la que estamos, con lo que ha generado la pandemia en la sociedad y sobre todo en los sectores bajos y medio bajos de la provincia, económicamente hablando, al Estado todavía le falta llegar a algunos sectores, o cree que la mayoría de quienes necesitan de la ayuda del Estado en este momento están cubiertos? Mira, lo que son los sectores más humildes, los sectores que quedaron más atrás en la etapa reciente, yo creo que son los primeros a los cuales he asistido. Sí nos preocupa que quizás hay sectores de la sociedad por ahí, sectores bajos con algún nivel un poquito más elevado de poder adquisitivo, o sectores medios bajos, inclusive sectores medios también, que tienen gastos fijos estables y que hoy por ahí se han quedado sin ingreso o quedaron desfasados en ese aspecto. Creo que son los lugares donde nosotros tenemos que reforzar, que se han implementado, por supuesto, políticas hacia esos sectores, pero creo que tenemos que reforzarlo. Por eso, en el caso de la provincia, Axel anunció un paquete de medidas esta semana dedicado a esos sectores.
Decíamos lo de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Hubo críticas a la investigación por parte de la madre, hubo respuesta del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se metió de lleno el gobernador diciendo no vamos a encubrir a nadie. Entiendo que esto impacta mucho más fuertemente una situación de esta naturaleza, una fuerza política como la de ustedes, que en una fuerza política como la gestión anterior, con, bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido. ¿Cómo lo están viviendo y cómo se convive con, bueno, no sabemos si efectivamente fueron las fuerzas de seguridad, pero con una fuerza de seguridad como la policía bonaerense, que para todos los gobiernos termina siendo de alguna manera un cuerpo autónomo? A ver, a todas las fuerzas políticas les debería impactar por igual. A nosotros nos preocupa, nos consterna. Creo que el gobernador ha sido taxativo en sus expresiones. Y hay una investigación en curso y hay que ir a fondo, no puede haber ningún tipo de encubrimiento ni nada por el estilo, y ojalá que tengamos una respuesta positiva lo más pronto posible, y de no ser positiva que por supuesto se esclarezca y que los responsables paguen por ello. Me parece que en eso tenemos que ser categóricos, saliendo de este caso particular o algún otro, por supuesto, como pudo haber sido lo de la matanza también que ha ocurrido. Yo quiero hacer un reconocimiento a las fuerzas de seguridad en general por su intervención en el marco de la pandemia y lo que nos toca a nosotros convivir con ellos. Se arriesgan tanto como el personal sanitario como otros agentes del Estado, y en todos los lugares que nos ha tocado coordinar lo hacen de la mejor manera. Obviamente siempre dentro de cualquier cuerpo colectivo hay miles de personas. No sé si, repito, hay una investigación en curso, no podemos aseverar nada, pero de haber alguna cuestión que atañe a la fuerza de seguridad, por supuesto no va a haber